Saludos colegas, vamos a continuar con los tutoriales de las herramientas digitales. ¿Sí? Y en el presente video vamos a tratar el tema de capturas de pantalla, que son tan importantes ahora que estamos en un contexto de trabajo virtual y necesitamos presentarlas como parte de nuestras evidencias. Bien, en primer lugar voy a mencionar la herramienta de recortes que se utiliza también. Cuando queremos utilizarlas, si están, por ejemplo, con Windows 10 en su equipo y tienen este buscador recorte que es como un recuadro blanco, ¿sí? Hacen clic en el cursor y escriben recorte, ¿no? Entonces aparece sugerida la herramienta, hacen clic aquí y ya la tienen disponible. Otra forma, si es que no les aparece este buscador, es que hagan clic en el botón de Windows de inicio y simplemente escriban recorte, ¿no? Eso también funciona cuando están en Windows 7. ¿Sí? Y bueno, si no pueden acceder a esta herramienta porque quizás la han desinstalado o no venía por casualidad en su equipo ya instalada, entonces no se preocupen que luego vamos a mencionar una opción alternativa. Bien, entonces la idea cuando tenemos estos de recortes es utilizar estos dos botones, básicamente nuevo y modo. Con nuevo, como se imaginan, vamos a sacar un recorte nuevo, ¿de acuerdo? Y todo se observa como opacado, ¿no? Hay como una pequeña membrana, una pequeña textura que está tapando todo, ¿sí? Opaca un poco la imagen, pero es porque está activado el modo de tomar capturas, ¿sí? Y tengan cuidado porque también, si por ejemplo están reproduciendo un video, también va a aparecer como que en efecto pausa, ¿sí? Solamente se va a tomar como que una imagen, ¿no? De ese video. Y aunque se siga reproduciendo el video, en el modo recorte ustedes solo van a ver como si estuviera estático le hubieran puesto pausa. Bien, tengan eso en consideración. Bien, entonces aquí hay modos, sí, para tomar el recorte. Si hago clic acá o en cualquier otra parte del botón, salen los 4 modos. Hay recorte de forma libre, recorte rectangular, recorte de ventana, recorte de pantalla completa. ¿Sí? El recorte de forma libre, como su nombre lo deja sospechar, y también este icono, ¿no? Un perfil algo arbitrario. Entonces es para que yo haga recortes, pero con un borde irregular, ¿no? Puede ser irregular. O a menos que yo tenga un muy buen pulso, saque recortes de forma rectangular. Pero bueno, les voy a mostrar para aliviar dudas, ¿no? Antes el cursor era una flecha, ¿no? Típicamente el cursor es una flecha. Cuando yo activo este modo de recorte libre, ahora el cursor es una tijera, ¿sí? Entonces yo puedo trazar aquí patrones algo caprichosos, ¿no? Por ejemplo, hago clic y comienzo a arrastrar, veo que se forma una rayita roja, ¿sí? Y prestanle atención al filo de la rayita roja porque si yo, por ejemplo, hago zigzags, ¿no? Algo así, más redondeado, y luego de todas formas cierro, ¿de acuerdo? Al final esa es la imagen que sale en el recorte, ¿sí? Ustedes pensarán que esto no tiene mucha utilidad, pero cuando se dispone de herramientas, por ejemplo, laptops con entrada táctil, ¿sí? Por ejemplo, la pantalla es como una tablet, o cuando se utilizan tablets con sistema operativo Windows, entonces esto ya cobra un poco más de sentido y ya es posible tomarse algunas licencias creativas con los recortes, ¿no? Sin embargo, se los menciono porque, bueno, este método existe, ¿sí? Y existe también su contraparte, ¿no? Que es el modo de recorte rectangular, que como se imaginan, no va a tener estos filos, ¿no? Va a ser realmente como rectángulos, cuadrados, de esa manera. Yo tengo aquí el recorte de filo irregular, ¿sí? Y este recorte no es que esté almacenado en algún lugar, ¿no? Aquí solamente está como que guardado, entre comillas, temporalmente, y cuando yo quiera sacar otro recorte esto va a desaparecer, ¿sí? Hay formas de guardar estos recortes para que no se pierda, ¿bien? Y precisamente podemos presentarlo como evidencia, ¿no? Entonces, esas formas las voy a mencionar en unos minutos. Ahora lo principal es mostrar los modos de recorte que hay. Entonces, ¿cómo hago para que esto se vaya? Hago clic en nuevo y ahora sí me aparece lo correspondiente a este otro modo de recorte, ¿sí? Si antes el cursor era una tijera, ahora es como un signo más. Entonces no hay problema. Yo hago clic, veo de nuevo esos bordes rojos, pero ahora está más restringida la forma que puede tener mi recorte, ¿no? Por ejemplo, que es este aquí. Sí, mi recorte ya tiene esa forma. Sobre los otros modos, solamente se muestran los 4 cuando yo estoy en modo nuevo, ¿sí? Cuando estoy en el otro modo ya con una captura aquí, temporal,
nos muestra el cuarto modo, que es de pantalla completa. Si yo hago clic en pantalla completa, se saca una captura de todo, absolutamente todo. Desde la parte superior de acá arriba, ¿sí? Hasta todo el contenido de la barra de tareas. ¿De acuerdo? Entonces, tengan eso en cuenta. Por ejemplo, ese modo de la herramienta puede ser muy útil si queremos nuestras evidencias porque precisamente figura con hora y fecha también, ¿no? Entonces, ¿qué mejor para verificarlo que precisamente cuando tuvo lugar la reunión? ¿Sí? Y bueno, ustedes también pensarán, ¿no?, que es una forma más práctica solamente hacer 2 clics en nuevo y en recorte de pantalla completa, en lugar de estar haciendo, por ejemplo, un recorte rectangular, ¿no? Yo también podría hacer clic desde acá arriba, no estar arrastrando y que cubra toda la pantalla. Quizás en el camino hasta, no sé, se me cansa el dedo, el mouse falla, o de casualidad me olvidé y lo suelto, entonces el recorte va a estar incompleto, ¿no? Y eso puede resultar incómodo. Sin embargo, bueno, estos recortes también ofrecen la flexibilidad de que si queremos estar elaborando un informe, no sé, de alguna imagen en específico, una parte, por ejemplo, un icono, ¿no?, de este escritorio, entonces yo solamente lo selecciono, ¿no?, y tengo esa facilidad. En cambio, de otra manera, tendría que estar editando la imagen, no sé, si en Paint o en algún otro editor de imagen, y borrando el filo, ¿no?, todo el borde y lo demás. Pero aquí ya es más directo, ¿no? En todo caso, esto se puede, ofrece las posibilidades de utilizarlo ya en entornos más especializados o cuando solo queremos una parte chiquita de la pantalla. Bien, el otro modo que nos faltaba ver es el recorte de ventana. ¿Sí? Si yo hago clic en recorte de ventana, ahora el cursor nuevo, ahora el cursor ya no es una tijera, ya no es un símbolo de más, sino ahora es una mano. ¿Sí? Y observan que sale como un filo rojo. ¿Sí? Sale un filo rojo y bueno, yo si hago clic, entonces me va a aparecer precisamente toda esa ventana capturada. Bien, aquí hay un detalle particular, ¿sí? Que no voy a poder mostrar este modo de ventana en todo su esplendor por causas del software que estoy utilizando para grabar la pantalla, ¿sí? Dado que he seleccionado precisamente la parte de la pantalla, entonces, desgraciadamente, como tengo que seleccionar toda la pantalla, entonces el mismo equipo lo interpreta como una ventana y ahorita yo estoy tomando como que captura de toda esa ventana del software, ¿sí? Pero para aliviar las consultas, les voy a explicar que, por ejemplo, una ventana es esto, ¿no? Yo ahora mi explorador de Windows, ya sea que esté así en chiquito o en maximizado, y eso ya es una ventana de por sí, ¿de acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, abiertas unas pestañas, unas ventanas de internet, eso también es una ventana, esto es una ventana, ¿sí? Y cuando yo utilizo esta herramienta, ¿no? Y está en nuevo, me va a salir la manito y cuando yo haga clic en algunas partes, entonces se va a remarcar la ventana con el filo rojo para yo saber que solamente eso va a salir en la captura. Sí, por ejemplo, en este caso también toma la barra de herramientas como una aparte. Entonces, si yo hago clic acá, por ejemplo, solamente recortado, ¿no? Ese es el efecto recortar solo esa parte. El resto sale como que en blanco, pero ya es más directo, más sencillo que solamente estar utilizando el modo rectangular, ¿no? Y estar, por ejemplo, recorriendo todo el borde de todo el explorador de archivos si eso fuera lo que yo quiero como captura. ¿No? Es más preciso también, sí, pero nuevamente tampoco tiene esa flexibilidad de solamente una parte, ¿no?, pequeñita de la pantalla, si es que lo necesitara, ¿no? Pero también es útil. Bien, entonces ese es básicamente, esos son básicamente los 4 modos que se tienen en esto de recortes. Bien, y lo que continuaría sería guardar la imagen, ¿no? El recorte que tengo aquí, que les dije que es temporal. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es irme aquí a este icono de guardar, que es como un disquete, ¿sí? Y luego me sale esta clásica pantallita, ¿no? O ventana para que yo también elija dónde quiero guardarlo, cómo quiero que se guarde. Por ejemplo, voy a llamarlo captura 2. ¿Sí? Hay varios formatos que uno puede elegir de imagen, ya es cuestión de cada uno. Este es el que viene por default o predeterminado. Le doy clic a guardar y ahora sí, ¿no? Yo sé que cuando haga clic en nuevo se va a perder esto, pero la ventaja es que yo ya lo guardé como una imagen, ¿sí? Por ejemplo, voy a revisar mi explorador de archivos para demostrarles que es así.
Le doy clic aquí a captura 2 y ya se va mostrando esto, ¿no? Se muestra precisamente es, lo que tengo en mi recorte, ¿no? Y ya es una imagen, puedo compartirla, puedo enviarla, y es un archivo de por sí. Por ejemplo, esto podría servir para algún tipo de evidencia, ¿no? Así citando un caso arbitrario también. Bien, pero ¿de qué otra manera puedo utilizar esto del recorte? Si yo tengo aquí la imagen como un recorte, entonces lo que también puedo hacer es simplemente garantizando que estoy aquí, ¿no? En esta ventana, hago control C, ¿sí? Por ejemplo, abro un documento de Word, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer, no? Si yo hago simplemente control V, se pega todo lo que tengo aquí en mi recorte, ¿no? Entonces, si yo estoy, no sé, si mi informe necesita ese recorte directamente, ya se está pegando aquí, se ha almacenado, ¿no? Y si quiero un nuevo recorte, no se pierde. La desventaja es que el almacenamiento de la imagen ahora depende básicamente del documento de Word, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, recibo una solicitud de alguien que quiere esa imagen, esa captura para trabajarla también, le tengo que enviar el Word. Y bueno, esa persona va a tener que abrir el Word, copiar la imagen y de recién estarla pasando a otro formato, ¿no? O intentando guardar, ¿no? La imagen quizás como un archivo de imagen propiamente dicho, no solamente como parte de los recursos del documento de Word. Entonces ahí puede haber algún tipo de dificultad, dado que la existencia de esta imagen depende del Word y no es una imagen, un archivo imagen tal cual, ¿no? Como los otros archivos de formato de imagen que les he mostrado. Bien, entonces se tiene esa dificultad, sí, o bueno, puede ser dificultad para aquellos que necesiten tener la imagen como un archivo, así como les he mencionado, pero se puede trabajar de todas maneras. Bien, entonces eso es básicamente lo que corresponde a recortes. Como dato adicional, si tuvieran un dispositivo con entrada táctil, pueden disfrutar más de estas herramientas que son para editar, son como lápiz, sí, resaltador y borrador directamente. Entonces, como el nombre lo indica, ustedes podrían escribir encima, ¿no?, del recorte que han hecho. Y bueno, si por ejemplo están compartiendo este recorte, ¿no?, por WhatsApp, entonces directamente sí podrían señalar, no sé, por ejemplo, este es el documento que quiero que trabajes, ¿no? Por citar un caso, ¿no? Este documento quiero que trabajes, no sé, este documento no, pueden resaltar alguna parte del texto, ¿no? También. Entonces, si tienen esas posibilidades o si no, lo borran también con esto. Bien, pero nuevamente los trazos no son muy finos a menos que tengan mucha experiencia con el cursor, perdón, con el mouse, que no es mi caso. Entonces, tendrían que ser bastante cuidadosos o quizás no solamente para remarcar una parte, lo subrayan y ya está. Y bueno, eso es lo relativo a la herramienta de recortes para hacer las capturas de pantalla. Y el otro modo que quería mostrarles es precisamente el que corresponde a una tecla dedicada de las máquinas, ¿no? Todos tenemos esta tecla, ¿sí? Muchos habrán visto ya sea en la versión en español así, que aparece impresión de pantalla, ¿sí? PETSYS o tal cual, solamente impresión de pantalla, las primeras partes. O si tienen el teclado en versión en inglés, probablemente tengan esa otra versión, Print Screen. Bien, ustedes solamente lo que tienen que hacer es aplastar la tecla, ¿sí? Y bueno, dependiendo de si la tecla es función principal o no, pero básicamente en estos dos casos que está tan explícito y no aparece algún otro texto en esa tecla, entonces no hay función secundaria, simplemente esta tecla lo que hacen es ustedes aplastarla y va a tomar la captura de pantalla, ¿sí? Pero como su nombre lo indica, captura de pantalla completa, porque sale todo, así como cuando estuviéramos nosotros en recortes, ¿no? Y hubiéramos elegido nuevo, ¿no? Y modo de pantalla completa, sale de esta forma. Completo, todo. Hasta la barra de tareas con fecha y hora, todo sale. Bien, entonces, como se tiene eso, bien, ya se puede utilizar nuevamente, ¿no? Y bueno, también está como que en un limbo, ¿no? Se queda guardado temporalmente hasta que yo hago otra vez control C, control V y ya se ve reemplazado en el portapapeles. Bien, entonces si yo hago eso, por ejemplo, ahorita voy a aplastar la tecla
¿sí? Aplasto la tecla y una vez que le he aplastado, puedo recurrir de nuevo, ¿no? A mi Word. Sí, un ratito puedo recurrir a mi Word. Y se ha pegado, ¿no? Tengo aquí en el Word. Y si yo quisiera guardarlo como imagen, ahí sí me veo en el problema de tener que abrir Paint, porque esto no tiene una plataforma donde se muestre el recorte, como si lo tiene la herramienta de recortes, ¿no? Esto no se muestra en alguna otra parte, simplemente se copia el portapapeles, ¿sí? Se toma como una foto de toda la pantalla, se copia el portapapeles, y yo tengo que abrir un programa extra o auxiliar, ¿no? Por ejemplo, es típico usar Paint, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Control V y se pega todo, ¿no? Entonces ahora yo puedo ir acá, ¿no? Archivo y guardo como imagen, ¿no? Entonces ahora sí ya estoy perdurando la existencia de esta imagen como un archivo aparte del archivo Word donde lo pegué, ¿no? Y bueno, lo podría guardar, ¿no? Pero ahorita no es el caso. Entonces esos básicamente son los métodos que les estoy comentando ahora para tomar captura de pantalla. Espero que el video les haya sido de su agrado y nos vemos en un siguiente tutorial. Muchas gracias por su tiempo.